Bienvenidos a la reflexión dominical con el pastor Misael Ocampo Rivera. Hola amigos, aquí estamos. Qué bueno esta oportunidad que Dios nos da una vez más para reflexionar sobre su palabra. El tema que traigo para el día de hoy es las prioridades de Dios. Recuerden que hace 8 días les estaba hablando acerca de esto un poco, diciéndole que nosotros debemos entender qué es lo que Dios quiere acerca de nosotros. Hay unas prioridades que Él establece en su palabra. Entonces, por eso en el día de hoy vamos a entrar a reflexionar sobre ese tema. Bueno, y entonces imagínese usted así, hagamos de entrada un diálogo. Pensemos un poquito en esto, bueno, las prioridades de Dios. Si yo te pregunto cuáles son tus prioridades, ¿tú qué me dirías? Y te doy, por ejemplo, 5 palabras. Te hablo de Dios, te hablo de la casa o de la familia, te hablo del trabajo, te hablo de la educación, te hablo de las vacaciones, te hablo de la salud. ¿Tú cómo las enfilarías? ¿Cuál sería el orden de esas para colocar esas prioridades? Pues si nosotros como seres humanos tenemos prioridades y a veces el resultado de nuestra vida es la forma como hayamos organizado nuestras prioridades, pues Dios también tiene prioridades y esas prioridades respecto de nosotros, de cómo nosotros debiéramos verlo y entenderlo a Él. Así que el tema de hoy, por favor, no se lo vaya a perder. Esté muy atento, no permita que lo distraigan. Y este tema a su vez le recomiendo que usted lo haga llegar a otras personas, a sus contactos, porque los va a ayudar mucho a entender. Porque hay personas que andan esperando que Dios sea el bombero que todo el tiempo está poniendo el chorro para apagarles el incendio, pero ellos no tienen ningún interés en Dios, solamente en sus milagros, solamente en sus favores, pero no tienen interés en conocer de Él, de su palabra, conocer de cómo aprender a adorarlo a Él cada día, de cómo tratar su propio cuerpo, el cuerpo de la persona, como templo de Dios, de cómo Dios va a vivir dentro de una persona. Y todo esto tenemos que reflexionarlo y pensarlo para que tengamos una comunión, porque en la medida que nosotros empezamos a tratar con las personas, recordemos por ejemplo, cuando llegamos a un trabajo, a un colegio, a un lugar, a un barrio, a un vecindario, y no conocemos a ninguno ahí, nosotros empezamos entablando una relación y empezamos a mirar a las personas, a ver quiénes se portan amables. Cuando llegamos a un salón desconocido, donde no conocemos a ninguna cara ahí, nosotros hacemos rápidamente una miradita y vemos a ver quién nos muestra un rostro amable y hacia esa persona nos dirigimos para hablarle, preguntarle la expectativa sobre la actividad, sobre el examen, sobre el negocio, sobre el viaje, lo que sea. Y empezamos a hablar poco a poco. Y después que hemos caminado con ellos un poco el tramo del día o del viaje o de la actividad, vamos ganando confianza y poco a poco vamos entrando y finalmente entonces nosotros abrimos el llavero y decimos tengo un nuevo amigo y lo coloco ahí y me siento bien. Entonces lo mismo sucederá con Dios, ¿verdad? Tiene que estar cercano a nosotros. Nos acercamos con temor, con expectativa. Uy, ¿y cómo será esta relación con Dios? No sé cómo será esto, dice la persona, pero poco a poco en esa relación con Él, en la oración, en la palabra, vamos ganando confianza con Él. Así que veamos en este día las prioridades de Dios. Es importante reconocer que raras veces las personas se preocupan por saber cuáles son las prioridades de Dios. Esa es la diferencia entre la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. Por eso las Escrituras dicen, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, así como son más altos los cielos que la tierra. Por tanto, ¿cómo liberamos de nuestros propios deseos? ¿Cómo nos liberamos nosotros de nuestros propios deseos a fin de conocer su voluntad, o sea, la voluntad de Dios? Bueno, pienso que una manera poco apetecida por la mayoría de las personas sería tomando periodos de intimidad. El tema anterior les estaba hablando acerca de la importancia y la necesidad del ayuno. Ese es un tema que a mucha gente no le gusta, porque come y le parece que no, que todavía, y hay gente incluso que está terminando el desayuno y antes de levantarse de la mesa pregunta, ¿y el almuerzo a qué horas es? ¿Y qué está pensando hacer de almuerzo? Mira, tremendo, ¿no es cierto? Y por la noche se acuestan y la última palabra que le dice a la señora es, bueno, mañana quiero que me haga de desayuno tal cosa. Adictos. Estamos tan adictos al alimento, a la comida, entonces el tema del ayuno no nos apetece mucho.
Por eso pienso que esta es una manera poco apetecida por la mayoría de las personas, pero sería tomando esos periodos de ayuno para dedicarnos a esa intimidad espiritual, leyendo las Escrituras, adorando y orando en un tiempo a solas, en una práctica personal y privada, que va a dar resultados en público, como dice la Escritura. Entonces ahí voy conociendo yo esas prioridades de Dios. Cuando tú haces ese ejercicio, tu carne es reducida y tu espíritu toma otra dimensión por la libertad que tiene para comunicarse con el Espíritu de Dios. No hay autoridad más alta, amigos, que conocer el corazón de Dios para una situación que tú estés afrontando. Es decir, que tengas la certeza y la seguridad de cuál es la voluntad de Dios frente a esa decisión que tú debes tomar. Para ello el ayuno, la oración y alimentarse de la palabra de Dios es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que es la espada que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Escuche el orden: el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, si la palabra nos está advirtiendo de su poder, y la palabra es una espada, y una espada poderosa de dos filos, filo por arriba, filo por abajo. Así que si se introduce esa espada, va rompiendo arriba, va rompiendo abajo. Es una espada poderosa. No hay ninguna otra como ella. Porque si tú tomas una espada física como un arma, y tú vas y utilizas esa arma, pues esa arma solamente va a romper la parte donde pueda llegar nomás, la parte física del cuerpo, pero es que esta tiene un poder extraordinario para que va a romper el alma, va a romper el alma. ¿Y tú cómo defines el alma? ¿Qué es el alma en tu vida? ¿Dónde está el alma en tu vida? Y luego dice, ¿y el espíritu? ¿Y ahora eso qué es? ¿Y dónde está? ¿Y dónde ubico yo el espíritu del hombre, el ser humano? Y luego dice las coyunturas. Entonces ya estamos sabiendo las partes de las articulaciones donde se unen. Pero también dice los tuétanos, o sea que traspasa los huesos porque el tuétano está metido ahí en la médula, es la médula de los huesos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Conoces un arma más fuerte, un arma más poderosa que la palabra, que hace todo eso? Que hace todo eso, y lo más interesante de todo, no te mata, porque ya tú estarías pensando y me dirías, claro, sí, yo conozco una bomba. Te ponen una bomba, te ponen una granada, hacen esto y te desaparecen. No, es que esta no te desaparece. Esta hace un trabajo extraordinario por dentro. Te desensambla todas esas cosas que están mal, que están funcionando mal, y te pone a funcionar normalmente, correctamente. Entonces, para Dios es muy importante el orden de las cosas. Por eso indica las prioridades en la vida de cada persona. Pues el orden de las primicias, lo que tú pongas en primer lugar, ordenará el resto de tus cosas. Veamos el siguiente versículo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. La anterior cita de la espada eficaz y todo está en Hebreos capítulo 4, versículo 11 hasta el 13. El que quiero leerles a continuación está en 1 de Tesalonicenses 5, 23 y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, oiga bien, todo vuestro ser, que es el conjunto de la persona. Y la persona está integrada por el espíritu, por el alma y por el cuerpo. O sea que el ser humano es un ser tripartito. Ese ser está compuesto de tres partes muy importantes. Dice el espíritu, el alma y el cuerpo, para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios nos ha hecho de tal manera que cada una de las partes de nuestro ser esté enteramente preparada para el regreso de nuestro Salvador. Por eso es que esa prioridad es importante. No que vivamos de cualquier manera. Entonces escucha esto, que esto tiene mucho sentido. ¿Por qué vas a buscar a Dios simplemente para que te sane, para que te ayude en un negocio, para que te ayude en un viaje, para que te dé una esposa y después, o un esposo, te dé un hijo y después te vas a desentender de él? ¿Qué vas a conseguir con eso? Si es que Dios tiene un interés en establecer una relación contigo, que tú lo conozcas, porque hay en ti un espíritu, un alma y un cuerpo que le pertenecen a Dios y deben estar relacionados, constantemente interconectados con Él.
Como podemos darnos cuenta, Dios tiene un orden de prioridades diferentes para nosotros respecto a nuestro ser. Nosotros, por el contrario, damos siempre mayor importancia y prioridad al cuerpo. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde viviremos? ¿A qué dedicaré mi vida? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué hago yo? Y siempre estamos pensando en función de nuestro cuerpo, de nuestro ser, así, pero no estamos pensando mucho en la parte espiritual. Entonces, lo primero, por ejemplo, lo primero que tenemos que darnos cuenta nosotros cuando una persona, por ejemplo, está comprometida en el ministerio, está comprometida con Dios, que está en su casa y en su casa está guardado y protegido, hay una cobertura espiritual y se va a ir a otro lugar, a vivir, a trabajar o a estudiar a otro país, a otro lugar. Las personas cristianas siempre están pensando en la vida espiritual, emocional y física de ese ser. Puede ser el hijo, puede ser el esposo, un hermano, un amigo, un compañero, cualquiera que sea. Estamos siempre preocupados por la parte espiritual. Bueno, y ya averiguó por allá dónde puede congregarse, dónde está asistiendo, ya averiguó si la casa donde va a vivir tiene facilidad, bueno, qué tan lejos te queda la iglesia. O sea, muchas cosas las personas están pensando siempre en la parte espiritual porque es necesario, es importante que no nos desconectemos de Dios. Porque no tendría sentido pensar que si Dios te da un trabajo o te lleva a otra nación es para que te alejes de Él. Pues eso estarías pensando tú si no tienes un compromiso con Él. Pero Dios, que lo conoce todo y conoce tu corazón, ¿cómo crees que te daría una oportunidad de irte, de casarte o de entregarte a algo en lo cual va a ser tu perdición? Y estoy recordando una historia ahora, hace unos años, eso fue por ahí en los años 90, una joven llegó de uno de los pueblos de Córdoba, aquí a la capital, a Montería, llegó a la iglesia y me dijo: pastor, vengo de un pueblo y mi pastor me ha mandado para que hable un poco con usted, que es orientador y consejero familiar, tiene un poco más de experiencia que él, para que me dé un consejo. Es que yo me quiero casar. Yo hace un año conocí del Señor, ya me bauticé, soy miembro activo en mi iglesia y me quiero casar con un muchacho, pero el problema es que ese muchacho aún no se ha convertido. Y mi pastor me dice que no me conviene ese matrimonio. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿usted qué dice? Usted como consejero, ¿qué dice? ¿Qué me aconseja? Y yo le dije, ¿qué dice la palabra? Ya usted en ese corto año que lleva de conocer del Señor, ha llegado a la palabra, ha encontrado en alguna parte qué le dice el Señor respecto a esos yugos desiguales. Sí, yo sé, y el pastor también me ha mostrado un versículo por ahí en la palabra que dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pero lo que pasa es que yo a mi novio lo conocí antes que Cristo. Y yo lo quiero mucho y él me quiere mucho. Entonces por eso nos queremos casar. Y mi pastor, yo le pregunté, me dice ella, yo le pregunté a mi pastor. Y entonces el Señor me va a mandar al infierno si yo me caso con mi novio que no es cristiano. ¿Y qué le respondió su pastor? No, mi pastor me dijo, no, el Señor no la va a mandar. Usted se va a meter solita. Porque es una persona que no comparte su fe. Entonces, cuando ustedes empiecen a formar su hogar y tengan sus hijos, ahí van a tener la dificultad. Usted no va a querer bautizar los pequeños y llevarlos a la iglesia grande y universal. Pero ellos sí, la familia de ellos sí, porque esa es su fe, esa es su tradición religiosa. Y ellos están muy preocupados porque eso tiene que ver con el nombre que le van a colocar al niño. Y de ahí para adelante todo lo demás. Todas las dificultades que usted podría tener con esa persona porque no tiene el temor de Dios en su corazón ni conoce la palabra. Entonces, amigos, es necesario que nosotros miremos el orden que tenemos. ¿Cómo está el orden en nuestras vidas para que nuestras decisiones no vayan en contra de los principios de la palabra de Dios? El principio de Dios y las primicias nos ayudarán a nosotros a ordenar y a entender cómo tiene Dios establecida estas primicias. Esta palabra es para nosotros como padres, para que le aconsejemos a nuestras hijas cuando están en edad de enamorarse, para que no le abran el corazón a personas que no les convienen. Nuestros hijos, para que no pongan los ojos en muchachas y mujeres que no les convienen porque su fe no es compatible. Para que tengamos en cuenta en cuanto a los trabajos y las decisiones que hay que tomar en la vida. No podemos echar por la borda nuestra relación con Dios, nuestro compromiso con Dios, porque Él lo es todo. Y Él nos está mostrando aquí este orden importante. Entonces, por eso quiero repetir esto. Según el principio de Dios, las primicias, lo que tú coloques en primer lugar, ordenará el resto de las cosas. Así, para quienes la vida espiritual no es primero, según el orden de Dios, entonces su vida será un desastre, porque todo girará en torno a lo material y a lo humano, y lo espiritual será un relleno,
por ende no funcionará como Dios desea. Y luego tú estarás pidiéndole a Dios que te ayude para que las cosas te salgan bien. ¿Y cómo será eso si no tiene como prioridad la vida espiritual? Dios respalda su palabra, no las palabras de los hombres. Y no te engañen los hombres. Yo sé que a veces hay consejeros, a veces hay personas. Ustedes a veces buscan consejos con personas que consideran que son buenos consejeros porque son mayores. No, esto no es un asunto de experiencia. Este es un asunto de conocimiento y de temor de Dios y de respeto a la palabra de Dios. Porque quien va por la palabra es como el metro, como el tren. Cuando el tren se sale de ese riel, de esa carrilera por donde va, hay tragedia. Cuando nosotros como cristianos nos apartamos de los principios de la palabra del Señor, habrá tragedia para nuestra vida. Y Dios no podrá protegernos, no podrá guardarnos, porque la protección está en la obediencia a su palabra. Así que si tienes un consejero que te dice, no importa, toma la decisión a ver cómo te va. No, si va contra la palabra, va contra la voluntad de Dios. Esas palabras son necias, ese consejero es necio. Amigos, para vivir quieta y reposadamente de acuerdo con la voluntad de Dios, la clave siempre será la obediencia a su palabra. Y cuando aprendemos a hacer su voluntad, las cargas se hacen más livianas, porque Él las toma y nos ayuda a llevarlas. Pero si nosotros pretendemos llevar todas esas cargas de problemas, nuestra vida emocional se enferma. Lo mismo la vida física. ¿Y qué decir de la vida espiritual? Se pone de cuidados intensivos y la única manera de recuperarnos es precisamente restableciendo nuestra relación con Dios y volviendo al orden de las prioridades de Dios para nuestra vida. Así que yo quiero hoy, antes de finalizar la reflexión, hacer la pregunta, porque si no nos cuestionamos, si no nos autocuestionamos, si no reflexionamos sobre la palabra, no tiene sentido. Es como ir al mercado, ir al supermercado, ir al almacén, preguntar los precios y regresarnos sin comprar nada. Es exactamente lo mismo. Si hoy la palabra llega a nosotros y nosotros no nos ponemos a tono con ella, no tomamos un tiempo para reflexionar, para interiorizarla, para pensar cómo estamos frente a esto, cuáles son las prioridades, cuál es la prioridad en tu vida, cuál es la prioridad en tu vida. Hay gente que se levanta temprano, muy temprano, solamente a trabajar. Ni siquiera hace una oración, ni siquiera lee la palabra, ni siquiera se invoca el nombre del Señor y cree que por levantarse temprano va a ganar más. Pues no, quiero decirte que para todos el día tiene 24 horas. Y en el Salmo 127 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Eso significa que dediques más de 12 horas, 14 hasta 15 horas al trabajo y tú no te intereses por Dios, por la palabra y la comunión con Él, no te intereses por la vida espiritual. Una dama una ocasión me dijo que quería que le ayudara a orar por su esposo porque ahora el hombre ya estaba dejando de orar en las noches y el argumento era que llegaba muy cansado. Entonces cuando ella le decía, amor, pero vamos a siquiera unos 10 minutitos para que leamos un versículo y oremos. Entonces ella se sentaba en la cama, él estaba acostado y decía, es que estoy muy cansado, muy cansado. Ella le decía, bueno, entonces voy a leer el versículo y empecemos a orar. Siquiera 10 minuticos que oremos. Y oraba ella y luego empezaba a orar el hombre. Y el hombre decía 3, 4 o 5 palabras y se quedaba profundo. Y en ella está diciendo, pastor, ayúdeme a orar. Veo que la vida espiritual de mi esposo está bajando, está deteriorándose. Ya no quiere orar. Se acuesta sin orar, se levanta sin orar. Y creo que ahí en esa parte, en el hogar tenemos que vigilarnos unos a otros y ayudarnos. No para juzgarnos, sino para exhortarnos por la palabra y ayudarnos y velar también por nuestros hijos para que la prioridad de Dios, que es nuestra comunión con Él, esa vida espiritual, el espíritu que se conecta con nuestro espíritu, el espíritu de Dios que se conecta con nuestro espíritu y viene esa fuerza y ese poder de Dios a nuestras vidas, permanezca activo constantemente, para que no estemos entonces emocionalmente enfermos, malos, llevados por pasiones y cosas desbordadas que no convienen. Y nuestro cuerpo se mantenga siempre en bendición. Quiero que oremos en este momento. Seguramente que esta palabra traerá bendición a cada uno de nosotros y traerá bendición a aquellos que posteriormente la puedan ver. Así que acompáñeme a orar. Y vamos a orar pidiendo perdón, porque seguramente hemos olvidado muchas veces esta prioridad de darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas.
Padre, queremos en este día unirnos, este grupo de personas en los diferentes lugares donde en este momento estamos aquí juntos, pendientes delante de ti, oyendo esta palabra y ahora participando de esta oración. En cada lugar, sin importar el punto y lugar geográfico donde cada persona se encuentre, en este momento, mediante el poder del acuerdo, nos unimos para decirte, Señor, perdónanos. Cuando nos hemos afanado por las cosas materiales, por las cosas de la tierra, y te hemos dejado a un lado, no hemos tenido en cuenta la prioridad tuya, lo que tú deseas de nosotros. Hoy pedimos perdón por este pecado y pedimos perdón por el pecado de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros amigos, para que ellos también puedan entender. Y Dios, ayúdanos a tomar resoluciones fuertes y determinantes en nuestro corazón para tener una voluntad firme de darte siempre a ti el primer lugar. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias por esta oportunidad que nos das de vivir. Gracias por todas las cosas que nos has dado. La palabra dice que aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Muchas gracias por esa fidelidad tuya con cada uno de nosotros. Y oramos hoy por todos los que están en angustia, en necesidad, en dolor. Oramos por los que están, Señor, en un estado tan avanzado de la gravedad de su enfermedad que ya no hay esperanza de regreso a la vida. Señor, que haya una posibilidad para que ellos puedan comunicarse contigo, para que puedan recordar, para tener ahí ese momento de encuentro. Tú dices en la palabra, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Oramos por la salvación de tantos que no te conocen. Oramos, Señor, para que tu misericordia nos alcance a todos. Y declaro, Señor, para esta nueva semana, bendición en cada una de las casas de las personas que hoy siguen esta transmisión. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, con gozo y con alegría iniciamos esta nueva semana, así que deseo la bendición de Dios para todos ustedes. Hemos disfrutado de la reflexión dominical. Los invito a escuchar diariamente Momentos de Reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera.